Bueno, empezamos. Entonces, nos toca hoy memoria, ¿sí? Memoria física. La segunda parte de la cursada consiste en los temas memoria, que se divide en dos partes, memoria física y memoria virtual, entrada-salida, cómo el sistema operativo maneja los dispositivos de entrada-salida y qué estrategias toma para poder llevar adelante eso. La parte de memoria tiene que ver con la administración del recurso memoria de parte del sistema operativo a la hora de poder albergar los procesos que van ejecutando en la memoria y cómo puede hacer una administración inteligente. Es muchísimo más complejo de lo que parece. Eh, Entrada-salida, y el tercer tema de esta segunda parte es la parte de file system, o en castellano sistema de archivos, que consiste en conocer cómo hacen los sistemas operativos para manejar de alguna manera todo lo que es la abstracción conocida como un archivo, eh, qué estrategias se toman, qué estructuras de datos se suelen usar y cómo se implementa después en un disco realmente lo que es un sistema de archivos y cómo ahí se implementa la seguridad, cómo se administra que los archivos crezcan, decrezcan, etcétera, ¿no? Entonces, esta segunda parte incluye estos tres temas: memoria real y memoria virtual, entrada-salida, y después la parte de sistema de archivos, que también probablemente sean dos clases. En la parte de sistema de archivos vemos un poco estrategias generales y después nos enfocamos en explicar dos ejemplos reales de sistemas de archivos. Es el único caso donde tomamos implementaciones reales para explicarlos porque son más o menos sencillas y están buenas. Tomamos una de Linux y una muy común en el mundo de Windows y ahora en día en el mundo general. Y con esos tres temas, después viene el segundo parcial, ¿sí? Preguntas teóricas y hay ejercitación para cada uno de los tres temas. Así que bueno, arrancamos entonces con la parte de memoria, la primera parte de memoria real y física. Ahí están mencionados los capítulos. Entonces, lo que vamos a asumir por el resto de esta clase es que para poder ejecutar un programa, yo tengo que cargarlo completo a memoria RAM. Esto era algo que medio dábamos por sentado, aunque en algún momento probablemente yo deslicé el hecho de que tal vez los programas no se cargaban completos a memoria, pero en esta primera parte, lo que vamos a ver hoy, vamos a ver algunos conceptos base de memoria, y sobre esos conceptos base algunas estrategias que después se fueron como desactualizando para darle la bienvenida a otras. Entonces, por ahora vamos a imaginarnos, para simplificar la cuestión, que cuando el programa se ejecuta se convierte en un proceso, toda la imagen del proceso, ¿se acuerdan? O sea, el código, los datos, la parte del heap, el stack, todo lo que comprende ese proceso que está vivo ejecutando, tiene que cargarse en algún lugar de la memoria RAM completo, y recién ahí ese proceso puede ejecutar y el sistema operativo está actualizando lo que tenga que actualizar y el proceso modifica sus variables, etcétera, ¿no? Entonces vamos a asumir eso por el resto de esta clase, y la clase que viene, cuando hablemos de memoria virtual, vamos a modificar un poquitito ese concepto. Debería decir administrado y no administrado, pero bueno, no lo puedo corregir. Y vamos a pensar en la memoria RAM, creo que esto lo dije en la clase de hardware, la primera clase, y lo repasamos. Vamos a recordar esto de poder pensar en la memoria RAM como inicialmente como un conjunto de direcciones lineales, como un gran vector, ¿sí? Como un vector de posiciones donde yo puedo guardar información, donde la unidad de información va a ser un byte, ¿sí? Y es lineal porque, nada, tengo la posición 0, la 1, la 2, la 3, hasta, no sé, la 10.000, y esa es la dimensión que yo manejo, ¿no? Cuando avancemos en la clase vamos a ver una segunda dimensión de más alto nivel, donde el sistema operativo ya lo empieza a ver desde otro lugar, pero el concepto de bajo nivel, donde hay una dirección de bytes lineales, sigue siendo válida y cada tanto vamos a tener que volver a eso. Bien.
Cuando un sistema operativo empieza a lidiar con la administración de la memoria, en líneas generales, ataca estos 4 objetivos principales, ¿sí? Estos creo que me los robé del... No me acuerdo de qué libro me los robé, pero están buenos para de alguna manera pintar qué hace el sistema operativo en relación a la memoria. El primero tiene que ver con la reubicación, en el sentido de que si yo cargo un programa a memoria, lo cargo en algún lugar de la memoria RAM. Pero por distintas razones, algunas que ya vimos y otras que vamos a ver la clase que viene, suele ser necesario hoy en día que ese programa, esa imagen que está ubicada en algún lugar, tenga que ser reubicada a algún otro lugar de la memoria RAM. ¿Sí? Tomando como ejemplo algo que ya vimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de suspender los procesos? Cuando vimos el diagrama de estados en la clase de procesos y dijimos que los sistemas operativos algunos podían implementar una técnica de que si un proceso estaba bloqueado y no estaba usando la CPU, suspenderlo, sacarlo de la memoria RAM y ponerlo completamente en otro lugar, en el disco, hasta que ese proceso de alguna manera se desbloquee. Entonces, si finalmente ese proceso se desbloquea y el sistema operativo entonces desuspende ese proceso y lo vuelve a llegar a la memoria RAM, ¿en qué lugar de la memoria RAM lo ubico? ¿Lo ubico exactamente en el mismo lugar donde estaba antes o lo ubico en otro lugar? Si ustedes por ahí lo piensan desde un poco la lógica de la programación, ¿no? Uno pensaría, bueno, cualquier lugar da lo mismo, pero la realidad es que cuando estamos trabajando a bajo nivel, no necesariamente da lo mismo y en las primeras implementaciones de los sistemas operativos no era tan fácil decir lo ubico acá y lo ubico allá, porque hay un acoplamiento inicialmente muy grande entre un programa compilado y las direcciones de memoria a las cuales quiere apuntar. Eso ahora lo vamos a ver en un segundo. Entonces, originalmente los programas se cargaban, estaban de alguna manera compilados para ejecutar en un lugar específico de la memoria y eso no se podía cambiar nunca más. Pero desde el momento en que uno quiere poder sacar a un programa y volver a ponerlo, empieza a ser necesario poder decir, bueno, cualquier lugar de la memoria que esté libre es válido para poder reubicar mi programa, ¿no? Y por otro lado, cuando veamos memoria virtual, la clase que viene, todavía más, porque básicamente la memoria virtual consiste en hacer esto mismo, pero de manera más óptima, como suspender pero pequeñas partes de un proceso y sacarlo de la memoria, volverlo a ubicar, sacarlo, volverlo a ubicar, entonces se vuelve todavía más necesario este, tener el hecho de decir, bueno, necesito poder ubicarlo en cualquier lugar. Quiero ver si puedo cambiar el tamaño de una letra. Ahí va. Entonces, por un lado, reubicar el programa. Por otro lado, la protección, ¿no? Desde el momento en que tenemos, primero, si yo tengo un sistema operativo, aun si es un sistema monoprogramado, tengo que implementar igual un esquema de protección de memoria porque por un tema de estabilidad per se, el único programa que yo pueda tener ejecutando me va a interesar que no pueda escribir en la memoria donde está ejecutando el sistema operativo o donde el sistema operativo tiene sus propias variables, ¿no? Y más todavía cuando ya hablamos de sistemas multiprogramados, como son hoy en día la mayoría, aunque ahora empiezan a aparecer unos conceptos inversos, es re loco, pero están empezando a aparecer una cosa llamada unikernel. Es una cosa que está medio como naciendo ahora. Creo que todavía está medio verde, digamos, pero se los dejo ahí picando para que lo investiguen. Donde en el mundo del cloud se vuelve a un esquema anterior, donde el sistema no es más monoprogramado, pero en el marco de cloud y en el marco de por ahí un universo medio arriba de Docker, es muy interesante, pero está como muy verde esto. Por ahí esto en 5 años explota o por ahí muere como una idea que está por ahí. Me acordé de esto. Pero bueno, volvemos. En los sistemas monoprogramados, entonces, y multiprogramados, es necesario poder proteger la memoria de cada proceso, para que un proceso no pueda escribir en la memoria de otro proceso
ni la del sistema operativo, a menos que explícitamente estén dados los permisos y haya como un consenso sobre eso, ¿no? Entonces, ahí el sistema operativo va a tener que hacer algo para trabajar sobre esta protección. Vamos a ver que no va a ser solamente el sistema operativo, sino que lo va a hacer en colaboración con el hardware, como muchas de las otras tareas que involucran a cosas de muy bajo nivel, ¿no? En la misma línea, como dos caras de la misma moneda, también el hecho de compartir, ¿no? También va a estar gestionado de parte del sistema operativo para que distintos procesos puedan, si lo desean, compartir memoria. Compartir memoria no es solamente tener, por ejemplo, una variable compartida, sino que también es compartir código, ¿sí? En la forma de bibliotecas, ¿sí? Eso es lo más común, ¿no? Si dos o más procesos están compartiendo una library que está instalada en el sistema operativo, bueno, están compartiendo, ¿sí? Alguna región de la memoria de alguna manera, solo que con permisos de ejecución, pero es un poco el mismo concepto. Y los mecanismos que se usan para compartir son los mismos, ¿sí? Son exactamente los mismos mecanismos los que se usan para compartir una memoria, una memoria que se usa para escribir y leer entre dos procesos, que los mecanismos usados para que dos procesos o n procesos puedan reutilizar una misma biblioteca para, no sé, imprimir en pantalla algo, ¿no? Y después, bueno, se banca, otra de las estrategias tiene que ver con poder hacer una organización física y lógica. Digamos, el sistema operativo va a trabajar sobre una separación entre cómo se piensa la memoria desde el punto de vista físico, esto que yo les decía de conjunto de direcciones lineales, donde se escriben bytes, ¿no? Va a intermediar entre ese mundo y el mundo más lógico, donde va a haber abstracciones de más alto nivel, que vamos a terminar viendo al final de la clase, que básicamente son segmentación y paginación, ¿sí? Así que bueno, estos son un poco como de alguna manera, los principales focos en los cuales el sistema operativo trabaja para poder administrar la memoria, ¿no? ¿Había alguna pregunta por ahí? No. Bueno, seguimos. Lo primero la primera manera de implementar un poco la protección es a través del uso de registros base y límite. Esto era así inicialmente y hoy en día, si bien cambia un poco, y nosotros al final no entramos en tanto detalle, la esencia sigue siendo igual. Hay por lo menos dos registros típicamente digamos, implementados de una u otra manera en el procesador cuando un proceso está ejecutando, por lo menos dos registros que para ese proceso indican una base, ¿sí? Que es, vamos a pintar acá, no tengo, bueno, pero igual ustedes, ¿me ven el puntero, me ven el mouse por acá si yo muevo? Sí, sí, lo vemos. Bueno, más o menos. Eh, una base, ¿sí? Que va a indicar la dirección de memoria en la cual ese proceso comienza y un límite, ¿no? La dirección de memoria donde termina, o en este caso, el límite está expresado en cantidad de bytes, ¿sí? No en dirección absoluta, sino en cantidad de bytes, ¿sí? De manera tal que 300.040 más 120.900 va a dar 420.000, ¿no? Entonces, la manera más básica de implementar un esquema de protección sí, es de esa manera. Cuando el proceso está ejecutando, hay dos registros en el procesador dedicados a guardar esa información y de alguna manera cuando llega el momento de acceder a una dirección de memoria se hace una validación, ¿no? Que esa dirección de memoria sea mayor que la base, porque si es menor de la base significa que estoy por acá arriba y entonces no puedo acceder si soy este proceso, ¿no? Supongamos. Y obviamente que la dirección de memoria no sea mayor a la suma de la base y el límite, ¿no? En cualquiera de estos dos casos, no se puede acceder a esa dirección que el proceso desea acceder y lo que va a ocurrir es que se va a producir una interrupción y en el caso de que las dos validaciones den OK, por así decirlo, bueno, el acceso se produce, ¿no? Esa es un poco la manera más básica y repito, o sea, en la esencia, por más que veamos cuestiones más complejas, sigue siendo igual, o sea, hay ciertos límites que por ahí a veces van a ser
más lógicos, pero que persiguen la misma lógica, digamos. Mi proceso arranca acá, termina acá, y no me puedo pasar de este rango, ¿sí? Y acá lo que ya empezamos a ver es que, como yo les hablé de registros, esto inevitablemente trae a colación de que el que participa de esta validación tiene que ser el hardware per se, la arquitectura, ¿no? Nosotros acá estamos estudiando sistemas operativos, pero todo el tiempo tratamos de marcar qué cosas hacen realmente los sistemas operativos y qué cosas en realidad reciben ayuda del hardware, ¿no? De la arquitectura que ya tiene cierta lógica incorporada, ¿no? Y este es uno de esos casos muy, muy importantes, ¿no? Donde a la hora de validar eh, si las direcciones son válidas o no, esto se hace de manera colaborativa entre el sistema operativo y la arquitectura de hardware, ¿sí? Yo siempre lo digo igual, ¿no? En esta presentación por ahí no lo va a tener, así que por ahí conviene anotarlo, les conviene anotarlo. Yo después te estoy mirando acá unas notas que tengo. Ah, ustedes también lo mismo que yo ahora, esto ya no es más un secreto. Eh, pero se hace de manera colaborativa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa colaboración? El hardware, la arquitectura, determina cómo se va a realizar la protección, ¿no? Y de alguna manera el sistema operativo va a configurar, ¿sí?, lo que sea necesario para que esa protección funcione, y el sistema operativo va a actualizar aquellos valores o lugares que sea necesario para que esa validación funcione, ¿no? Entonces, ¿cómo sería este esquema acá? Bueno, la arquitectura dice, para poder validar las direcciones en mi arquitectura, lo que tenés que hacer es, yo te voy a dejar dos registros predefinidos en la arquitectura. Imagínense un registro que se llama, así como tenemos el registro que era el program counter y tenemos otro registro que era el instruction register, imagínense que hay uno que es dirección base, hay otro registro que es dirección base más límite o límite, y yo como hardware, cuando el proceso quiera acceder a una dirección, voy a ejecutar esta validación que hay acá, tomando como válidos los valores que haya acá, en estos registros, pero que yo no los conozco, yo como hardware. Entonces, el sistema operativo va a ser el encargado de, cuando empiece a ejecutar un proceso, actualizar los valores de los registros de acuerdo a los límites de ese proceso. ¿Se ve? Entonces el sistema operativo va a poner en el registro base este número y en el registro límite este número. El proceso va a empezar a ejecutar y el hardware va a realizar estas validaciones en base a los valores que hay acá. ¿Se entiende cómo es un poco la colaboración? Y siempre es así con respecto a la memoria. ¿Mm? Acá viene una cuestión importante que es, ¿por qué no podría ser todo el sistema operativo? ¿No? ¿Se les ocurre alguna razón por la cual sea una colaboración y el hardware juega un papel importante acá? Mientras me cebo un mate. ¿Cómo podría ser el sistema operativo para validar que una dirección de memoria es correcta o no, sin colaboración del hardware de alguna manera? Nada, cri. No puede. No puede, pero en realidad podría. O sea, Nada, lo que no puede. podríamos hacer es decir, bueno, si vos querés leer una variable, digamos, cuando un programa, un proceso quiere leer algo. Y, por ejemplo, cuando yo quiero leer una variable, ¿no? Si yo escribo if variable igual a 5, entonces tal cosa. Ahí estoy leyendo la variable. Bueno, en vez de escribir eso, hace una syscall, ¿no? Hace una syscall que se llame get memory value y mandame la dirección de memoria de aquella variable que quieres leer, llamás al sistema operativo y el sistema operativo te devuelve el valor, pero antes de eso el sistema operativo se fija que esa dirección que querés leer esté dentro de los límites. Esa podría ser una manera, ¿no? Entonces, ¿qué tendría de no tan feliz esa estrategia? Que lo tiene que hacer el programador, tiene que estar haciendo la syscall. Sí, ponele que yo
y qué más, digamos, ¿no? Porque poner que yo se lo puedo reemplazar por el compilador puede hacer que reemplace un poco esa y te meta las syscalls, ¿no? ¿Tenés overhead de cambio de modo y todo eso que tenés que hacer, digamos, para operarlo como kernel? Exactamente, tendrías un overhead muy grande, una sobrecarga administrativa muy grande sobre un tipo de operación que es la más frecuente en todo programa que se precie, ¿no? Que es leer variables, leer, escribir, ejecutar código, ¿no? Entonces, tendrías un overhead demasiado, demasiado grande. Entonces, la razón por la cual lo hace el hardware es porque es muchísimo más eficiente, ¿sí? Y si no, de otra manera, validar apropiadamente y de manera realmente segura sería muy prohibitivo en términos de performance. Entonces, ¿quién valida que las direcciones sean válidas o inválidas? El hardware, ¿sí? Ahora, ¿quién toma acciones una vez que se produjo un acceso inválido? El sistema operativo. ¿Y cómo podemos saber eso? Bueno, fíjense lo que hace el hardware. Valida si una dirección es válida o no. Si es válida, ejecuta la instrucción. Y si no, dispara una interrupción. Y acá termina la colaboración del hardware, ¿sí? Nosotros ya sabemos que acá arranca a ejecutar el sistema operativo y el sistema operativo va a resolver qué hacer con ese proceso que quiso acceder a una dirección inválida. ¿Está bien? Entonces, esta es un poco la línea que separa al sistema operativo, que lo dibujaría acá abajo, con lo que hizo el hardware, ¿sí? Pero no se olviden que el sistema operativo tiene que actualizar estos valores, ¿sí? Porque cada proceso que esté ejecutando tiene valores distintos. Este proceso está ubicado acá, este está ubicado acá, este está ubicado acá, ¿sí? Y el hardware no tiene una noción de procesos y de dónde están ubicados, ¿no? El hardware ejecuta instrucciones, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, vamos a volver un poco un paso atrás. O no tanto. Y vamos a hablar de un concepto que es asignación de direcciones. O mapeo de direcciones. Address binding, le falta una S hacia address, pero bueno, no importa. Esto es muy bajo nivel, les pido máxima concentración por 10 minutos y después volvemos a cierto alto nivel. Piensen un segundo esto. Tengo un programa, ¿sí? Lo compilo, ¿sí? Acá lo tengo en alto nivel, en un lenguaje de alto nivel, lo expreso las variables de manera un poquito más razonable, a igual a 5. En este programa de alto nivel yo no tengo idea de dónde va a estar guardado este programa realmente. O sea, la variable a, cuando esté ejecutando este proceso en algún lugar de la memoria, ¿va a estar en la posición de memoria 10, en el byte 20, en el byte 30? ¿Tengo idea sobre eso? La realidad es que no. Pero en algún lugar de la memoria tiene que guardarse cuando esté ejecutando, ¿sí? Y después cuando este programa más abajo quiera hacer referencia a la variable a, va a tener que hacer referencia a la dirección, a ese byte, donde haya sido guardado la variable a en el momento en el que fue guardado. Así que todo bien con este tema de poner etiquetas y nombres para entender lo que yo estoy programando, pero al final del día, cuando el programa ejecuta, eh, el programa tiene que hacer referencias a posiciones de memoria y a registros de la CPU, ¿no? Está bien. Estoy entendiendo, digamos, un poco la diapositiva, ¿no? Entonces, por más que uno se imagine que esto ocurre, en realidad cuando el programa está ejecutando, este A que vemos acá, no es tal, digamos. Cuando el programa se compila y sus instrucciones ya están cargadas en memoria, no existe la variable A o la variable DNI o la variable nombre, ¿sí? Entonces vamos a entender un poquitito qué es lo que pasa por debajo, como para después poder entender cómo se para el sistema operativo arriba de eso. Originalmente, cuando los programas se compilaban, era inevitable determinar en el momento de compilación a dónde iba a estar guardada la variable A, ¿sí? Acuérdense que, volvemos un paso atrás,
si yo quiero poner el valor 15, ¿no? Y esta sentencia es, le asigno el valor 15 a la variable A. Entonces, yo quiero hacer un move, la asignación se traduce en un move, ¿no? Del valor absoluto 15 a donde sea que esté ubicada la variable A. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eso funciona realmente? Bueno, originalmente, cuando yo compilaba mi programa de alto nivel, el compilador determinaba en el momento de compilación dónde iba a estar guardada realmente la variable A. Entonces el compilador decía, bueno, voy a guardar la variable A en la posición 0x1234 de la memoria RAM. Estamos hablando en qué lugar de la memoria RAM iba a decidir guardar la variable A. ¿Sí? Entonces el compilador decidía eso, entonces cuando compilaba el programa y transformaba las sentencias de alto nivel en instrucciones de bajo nivel, quedaba algo como esto. ¿Se entiende? La asignación ahora es, voy a asignar el valor absoluto 15 en la posición de la memoria RAM 0x1234, porque esto va a mapear con que el tipo quería guardar algo ahí que tenía sentido para él, ¿no? Después se producía el enlace y después se cargaba la instrucción. Ahora voy a explicar esto un poco mejor. Cuando finalmente yo acá ejecutaba el programa, las instrucciones se llevaban a memoria RAM y quedaba esto, ¿no? Y esto empalman perfectamente, porque cuando más adelante el programa venía ejecutando y en algún momento decía, che, quiero ejecutar esta instrucción, conceptualmente acá yo tengo guardada la variable A, entonces el tipo dice, bueno, vamos a poner el valor 15 en este lugar, ¿no? Y cada vez que el programa quiere hacer una referencia a la variable A, va a hacer una referencia también a la dirección 0x1234. ¿Hasta acá se entendió esto que estoy diciendo? ¿No se entendió? ¿Alguien quiere que lo explique de vuelta? O sea, estamos pensándolo en bajo nivel, ¿sí? Cómo lo que yo escribí en un lenguaje de alto nivel tendría que terminar traducido de alguna manera a instrucciones en términos de las referencias a memoria, ¿sí? Esto es una referencia a un lugar de la memoria. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, voy a asumir que sí. Entonces, originalmente, así funcionaban los programas cuando se compilaban, ¿sí? Entonces, acá hay una especie de mapeo. Yo acá esta palabra la reemplazaría por mapeo o asociación de direcciones. ¿Por qué ese título? Porque hay como dos direcciones que están relacionadas, pero que se están expresando de manera distinta. ¿Cuáles son? Por un lado, la dirección A, ¿sí? Mi programa de alto nivel, cada vez que yo escriba la variable A, estoy referenciando a los mismos 4 bytes en algún lugar, pero son los mismos 4 bytes, ¿no? Entonces, A es una manera de expresar esa dirección, ¿sí? ¿Y cuál es la otra manera de expresar la misma dirección? 0x1234, ¿sí? Es la dirección de memoria que representa lo mismo, de alguna manera el comienzo de los 4 bytes donde yo quiero poner un valor. Entonces, dos maneras de expresar lo mismo, alto nivel, bajo nivel, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es cómo se produce de alguna manera esa asociación entre lo que para el programador es una dirección de alto nivel hasta finalmente una dirección de bajo nivel, porque esa asociación tiene que ocurrir, es inevitable que ocurra. Si no ocurre, cuando yo estoy ejecutando las instrucciones, no sé a dónde mover, porque la computadora no entiende de variables A o B, entiende de direcciones, ¿sí? Entonces, originalmente, esa asociación de referencias a memoria en un alto nivel a referencias en el bajo nivel se realizaba en tiempo de compilación. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Cuando yo compilo, ya se determinaba dónde iba a estar guardada la variable, en qué lugar de la memoria RAM iba a estar guardada esa variable. Entonces el programa compilado con todas las instrucciones, no solo esta, todas las que hay acá, ya tenía predefinido exactamente en qué lugar de la memoria RAM iba a estar guardado y cada variable en qué lugar iba a estar. ¿Se ve? Entonces después cuando ejecutaba el programa se tenía que cargar exactamente en ese lugar y ejecutaba con felicidad. Esteban, una pregunta, ¿cómo sabía que el compilador, que la memoria, que el espacio de memoria 0x1234 estaba libre? O sea, porque podría estar ocupada con otro dato para cuando lo carga. Vos te sumaste al curso ahora, ¿no? ¿Puede ser? Porque me acuerdo de vos, de cuatro pasado, ¿puede ser?
Sí, Este, porque todo el departamento pasado. bueno, bienvenida. ¿Cómo sabía a dónde le iba a guardar, vos decís? No, ¿cómo sabía que ese espacio de memoria estaba libre? Bueno, está muy buena la pregunta y la respuesta es no lo sabía. Determinaba un lugar y en realidad era responsabilidad del sistema operativo esperar que ese lugar esté libre y si ese lugar no estaba libre no podía ejecutar el programa. Lo que pasaba era que en realidad esto generalmente se usaba en sistemas monoprogramados. Entonces, lo que pasaba era que ya toda la región de la memoria, que no era la del sistema operativo, estaba siempre libre, y en esos sistemas monoprogramados era común que se usara este estilo, ¿ok? Entonces, si bien vos sabías que de la región tal hasta el final iba a estar siempre libre, entonces elegías algún lugar de ahí, ¿no? Entonces, por eso más o menos funcionaba. Pero del momento en que vos querías tener sistemas multiprogramados, este esquema de resolver todo en tiempo de compilación claramente era un problema, ¿no? Porque te limitaba mucho porque vos ya tenías que definir dónde ibas a poner cada programa y cómo vas a saber cuántos programas vas a tener. No lo podés saber, ¿no? Así que un poco la respuesta era eso, que vos no lo sabías, pero por ahí en general no era un problema porque solo ibas a tener un programa ejecutando a la vez, digamos, ¿no? Así que eso, más o menos responde un poco la pregunta. Sí, sí, me quedó más claro. Entonces, con esto un poco, con la pregunta esta está buena porque nos da pie para ver un poco las desventajas de este esquema, ¿no? En un esquema multiprogramado genera un acoplamiento muy rígido, ¿sí? Porque me obliga a cargar un programa en un único lugar, entonces eso va a generar un montón de problemas, porque si ese lugar está ocupado no lo puedo cargar. Y segundo, me impide poder reubicar el programa más tarde, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las instrucciones ya están hardcodeadas con las direcciones de un lugar de la memoria. Entonces no puedo agarrar el programa y ponerlo en otro lugar, ¿ok? Porque el programa va a decir, anda a buscar la variable que está en este lugar y asignar el valor 30. Y por ahí en este lugar ahora hay otro proceso, ¿sí? Entonces es una locura, ¿sí? No se puede hacer, ¿sí? Entonces este esquema de acoplamiento tenía un montón de desventajas, pero bueno, fue el primero, ¿no? Lo que quiero que quede claro antes de ver los otros dos es que esto es algo necesario, ¿no? O sea, yo escribo mi lenguaje en abstracciones de alto nivel, pero al final necesito poder llegar a esto de alguna manera. Porque la CPU siempre va a hablar el idioma de las instrucciones de assembler con las direcciones de la memoria RAM, ¿sí? O sea que siempre tenemos que llegar a esto, y lo que estamos viendo es cuando hacemos esa asociación de una dirección de alto nivel, ¿sí?, a una de bajo nivel, porque la asociación va a haber que hacerla en algún momento, ¿sí? Entonces, inicialmente, ¿cuándo se hacían? En tiempo de compilación. Funcionaba en ese momento, pero tenía un montón de desventajas, ¿no? Imagínense que yo por ahí defino una dirección de memoria y por ahí después lo voy a correr en una arquitectura que tiene mucha menos memoria RAM, y entonces no llega hasta la posición 1200, llega hasta la dirección 1000, porque tiene, no sé, menos de 1 KB de memoria RAM. O de menos de, sí, 1 KB. Cagué, tengo un programa compilado que no puede ejecutar porque tengo menos memoria RAM de la que esperaba contar, porque espero cargarlo en un lugar que no existe. ¿Se entiende todos los problemas que puede tener? Pero bueno, originalmente era así. Segundo momento, digamos, para poder resolver este problema. Antes una cosa. Me está empezando a doler la cabeza mal. No sé si están todos familiarizados con esto de las 3 etapas o las 2 etapas de... 3 etapas desde que un programa llega a convertirse en un proceso. Primero tengo un programa escrito en una sentencia de alto nivel y lo compilo y genero un binario que todavía no es ejecutable, ¿sí? En Linux típicamente tiene la extensión .o, pero sí, esto es el ejemplo de Linux. Y después, tradicionalmente, todos los esquemas de compilación pasan por una segunda etapa que en castellano se llama enlace, pero en inglés se llama link, y que consiste en agregarle o terminar de asociar todas las bibliotecas, ¿sí?, en inglés libraries, que ese programa va a querer usar, ¿sí? Porque todo programa, digamos, hoy en día está formado por esas dos cosas. O sea, el código que nosotros escribimos, ¿sí?,
junto con todas las bibliotecas que queremos usar que ya existen, porque no vamos a reinventar la rueda porque somos buenos ingenieros, ¿no? Entonces, la compilación consiste en traducir lo que yo escribí, mi programa, a instrucciones de bajo nivel, y el enlace consiste en agarrar mis instrucciones y de alguna manera juntarlas con las bibliotecas que yo quiero usar, por ejemplo, la biblioteca estándar de C, la biblioteca de hilos, una biblioteca que haya programado mi vecino que me la pasó por el balcón y entonces la instalé, y juntando el código mío con las bibliotecas que mi código necesita, todo eso genera lo que vamos a llamar como un ejecutable, ¿sí? Acá Dan mezcló las dos plataformas, pero no importa, porque el ejemplo viene bien, porque esto es algo muy de Windows, el .exe, y esto es algo muy de Linux. Por ahí en Linux sería .out o cualquier extensión, no importa. Pero recién cuando yo compilé y hice el link o el enlace, recién ahí tengo un ejecutable, ¿está bien? Y este ejecutable es el que yo puedo cargar a memoria RAM para empezar a ejecutar, transformándolo en un proceso, ¿está bien? Uno no se da cuenta típicamente de estas cosas porque cuando uno pone en la terminal GCC, vieron que yo hacía, o ustedes en Eclipse por ahí le dan compilar, parece como que es una única orden que automáticamente genera un ejecutable, pero internamente pasaron dos cosas, compilación y el linkeo, ¿sí? Siempre hay dos etapas que por ahí están embebidas y que si uno hace un proceso de de buildeo, de construcción más complejo, tiene que terminar entendiendo esas dos etapas y tuneándolas, ¿sí? Si ustedes se metieron a configurar un makefile en algún momento para su trabajo práctico, probablemente empezaron a ver cuestiones de compilar y de linkear. Pero bueno, quería un poco repasar eso por las dudas. Bueno, segunda mejora. ¿Qué tal si en vez de realizar la traducción de estas direcciones a estas en el momento de compilación, lo retrasamos un poco y lo hacemos en el momento que vamos a cargar el programa a RAM? Entonces, eso sería este ejemplo de acá. Entonces, yo compilo mi programa como un campeón, ¿sí? Y genero algo, ¿sí? Alguna especie de referencia. No genero la dirección final, ¿sí? Sino que genero algo intermedio, que lo pongo ahí en el código, ¿no? Acuérdense que estas son las instrucciones del programa. Expresado de alguna manera, ¿sí? Y hago el enlace, genero mi programa ejecutable final con esa referencia, y cuando lo cargo a memoria RAM, recién ahí traduzco esa referencia a la dirección posta, que es donde esa dirección va a estar cargada, ¿sí? ¿Y eso qué ventaja tiene? Y que yo puedo decidir dónde ubicar la variable A, que en este momento es una referencia, cuándo puedo tomar esa decisión. Ya no tengo que tomarla en el momento en el que compilo, sino que ahora la puedo tomar en el momento que estoy levantando el programa en memoria. Estoy retrasando esa decisión. ¿A alguien se le ocurre qué ventaja puede tener este esquema con respecto al anterior? Tengo miedo porque nadie me dice nada y por ahí es porque no. Que cuando... Perdón. Sí. Sí, sí. Cuando ejecutamos el programa, ya podemos ver qué procesos hay actualmente y podemos establecer ese inicio como el registro base, digamos. Exactamente eso. Entonces, yo no estoy obligado a definir de antemano dónde va a estar, sino que lo puedo definir en el momento en el que va a iniciar, de acuerdo a la arquitectura que hay en ese momento, a cómo están los procesos en ese momento, ¿no? Me da más flexibilidad, ¿no? ¿Sí? Porque si la primera parte de la memoria RAM está ocupada, pero la última parte está libre, bueno, lo cargo ahí. Total, en ese momento en el que lo cargo es cuando estoy decidiendo, ¿sí? Cuál es la dirección que le va a tocar, ¿no? Exactamente. Así que este esquema me da mucha más flexibilidad, ¿sí? Pero tendría que ser de antemano cuánta memoria voy a usar.
¿Por qué? A ver, depende, en realidad. Sí, porque de alguna forma, digamos, yo el grafiquito es como que le estás pidiendo, no sé, 500 posiciones de memoria y tiene un inicio y un fin. Sí, eso es correcto, O sea, va a haber cierta limitación con respecto a la longitud total. Eso sigue establecido, marcándose. Hasta ahí eso se mantiene, pero agregamos esta flexibilidad que vimos constante. El otro, lo que sí está bien. Que ahora yo puedo, mientras no me haya pasado de cierta longitud, puedo cargar el programa acá o acá, en base a cómo esté el sistema en ese momento y qué lugares estén libres y qué lugares no estén libres. ¿Está bien? O sea que puedo ubicar el programa donde yo quiera. Y ya no tengo que acoplarme en el momento de compilación a la memoria RAM de donde sea que vaya a ejecutar ese programa, ¿no? Que es como un acoplamiento muy fuerte, ¿no? Pero así todo, no es muy flexible este esquema, porque si yo reemplazo, imagínense que lo que estoy haciendo es, tengo estas instrucciones acá, y cuando voy a cargar, reemplazo esto, imagínense que lo reemplazo por la posición que yo elegí, por ejemplo esta. Reemplazo todas las instrucciones donde decía inicio más 34 por esto. Entonces, lo que tengo cargado en la memoria RAM es las instrucciones con las direcciones hardcodeadas. Así que acá ya yo no lo puedo cambiar más, ¿está bien? Por lo tanto, si yo quiero reubicar este programa, porque me conviene más ponerlo más abajo o más arriba, o lo quiero sacar de la memoria para volver a ponerlo, sigo sin poder hacer eso, ¿está bien? Esto que escribimos acá no es casualidad, o sea, en general las direcciones se expresan de una manera relativa, ¿sí? Esto se lee de la siguiente manera, o sea, 34 desplazamientos, me desplazo 34 bytes, imagínense, con respecto al inicio del programa, ¿sí? Ahora, ¿cuál va a ser el inicio del programa? Bueno, en este momento no lo sé. En este momento no lo sé. Acá ya lo sé. ¿Eh? Entonces ahí defino. Y defino qué valor y lo hardcodeo y lo pongo ahí. Finalmente, el esquema último, que es el que se usa hoy en día, retrasa todavía más el reemplazo de esta dirección por esta, y en vez de hacerlo en tiempo de compilación o en tiempo de carga, lo hace en tiempo de ejecución. Cosa que también podríamos redefinir como en tiempo de referencia. ¿Y qué significa esto? Compilo mi programa, saco la variable A y dejo una especie de referencia relativa, como puede ser esta. Hago el linkeo, dejo la referencia relativa, hasta acá igual que antes. Cargo el programa y no hago ningún reemplazo. Lo dejo en la memoria RAM con las instrucciones posta, pero estas direcciones todavía no son postas, siguen siendo las direcciones relativas, o sea, todavía no las cambio, ¿sí? La dejo como ahí, como a la mitad, ¿sí? Inicio más 34 es algo que todavía no se puede, no representa una dirección real de la memoria RAM. Y recién, en el momento en el que voy a ejecutar esto, por eso este mapeo es en tiempo de ejecución, recién cuando voy a ejecutar esta instrucción, ahí averiguo dónde está realmente ubicado el programa y traduzco la dirección física, acá yo ya deslicé un término, digamos, en ese momento, pero nunca reemplazo la instrucción en la memoria RAM. O sea, esta sentencia completa, así como está, va a decir por el resto del ciclo de vida del programa, move 15, inicio 34. Y cada vez que se ejecute una y otra vez, voy a tener que traducir esto que todavía no me sirve a la verdadera dirección, cada vez que yo quiera referenciarlo, ¿está bien? Por eso se dice que este esquema último, que es el que hace la traducción en el momento más tardío posible, lo hace en tiempo de ejecución, ¿no? Quiero acceder a acá. ¿Y dónde es acá? En este lugar. Entonces traduzco, ¿sí? Más tarde vuelvo a ejecutar y lo mismo. ¿Dónde es? Y traduzco. Entonces todo el tiempo estoy como guardando una indirección. ¿Se ve? El hecho de que exista una traducción implica algo como esto, ¿no? Alguien me tiene que asistir para poder realizar esa traducción y esa asistencia nuevamente viene hecha por el hardware, ¿sí? Que típicamente vamos a mencionarlo como la MMU, ¿sí? La Memory Management Unit, ¿sí? Que de esa dirección que
era medio una referencia, llego a una dirección que realmente se puede usar. ¿Sí? Entonces, los esquemas que vamos a ver de organización de la memoria, todos se paran arriba de esta estrategia que es la que más se usa, pero está bueno entender de dónde venimos, ¿no? Esto significa de que si yo tengo un programa de acá, ¿no? Y si yo tengo, y digo, bueno, char asterisco, ¿no? P igual a malloc, ¿no? Reservo 10 bytes acá. No sé si alguna vez cometieron la locura, ¿no? Esto es una cosa tipo, poca gente se anima a hacer esto, ¿no? Pero imprimir el valor del puntero. Con porcentaje P, ¿no? Pum, imprime el valor, ¿no? Si alguna vez lo hicieron, imprime el contenido de P, ¿no? Acuérdense que P es una variable que tiene la dirección, ¿sí?, de memoria del primer byte de los 10 bytes que yo acabo de referenciar. ¿Está bien? Entonces, si yo reservé esto, ¿no? 0, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, supongo que llega hasta el 8, ¿no? Porque reservé 8 así. ¿No? Y las direcciones están A, B, C, D, E, F, ¿no? Estas son las direcciones, ¿eh? Entonces, ¿cuánto vale P en este caso? P vale A, ¿sí? Si A es supongamos que es la dirección, ¿no? Esto apunta acá arriba, ¿no? Entonces, a lo que quiero ir con esto es que si yo de alguna manera imprimo el contenido de P para dar la dirección, esa dirección que yo voy a estar viendo hoy en día en Linux, en Windows, no es realmente la dirección de memoria física final donde está guardado realmente ese valor. Sigue siendo una dirección que todavía le falta un proceso de traducción, ¿sí? Sigue siendo una dirección relativa, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces, 3 esquemas entonces de mapeo de direcciones de address binding en tiempo de compilación, en tiempo de carga y en tiempo de ejecución, donde este último es el que más se usa. Y este esquema de tiempo de ejecución es el que nos da el mayor dinamismo posible. Obviamente tiene como contra que agrega mucho overhead, porque cada vez que yo quiero leer una variable, o quiero escribir una variable, o quiero ejecutar una función, cada vez que quiero referenciar cualquier lugar de la memoria, es necesario realizar una traducción, ¿sí? ¿Cómo se solventa de alguna manera ese overhead? Bueno, porque esa traducción está hecha por el hardware, ¿sí? Y esto es una cosa que está bueno que se anoten ahí en algún lugar, ¿no? El hardware asiste, entre otras cosas, en lo que es, creo que lo voy a decir igual la clase que viene, pero se los digo igual ahora. La traducción de las direcciones, ¿sí? Hoy en día lo hace siempre el hardware, ¿sí? Y por eso es que la estrategia funciona, porque el hardware lo puede hacer mucho más rápido que el sistema operativo. Y lo otro que hace el hardware es validar, ¿sí? Validar los permisos, validar que las direcciones puedan ser accedidas por ese proceso con el esquema que vimos antes y algunas sofisticaciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero el hardware hace esas dos tareas, siempre, ¿sí? Bueno. Esto que yo estuve diciendo acá de direcciones de alto nivel, direcciones de bajo nivel, como esta, ¿sí? Nosotros le asignamos un nombre propio y es este, ¿sí? Perdón, dijiste validar los permisos y solo validar los permisos y la dirección. Validar que el proceso pueda acceder a ese lugar de la memoria y operar. O sea, se validan las dos cosas en general. O sea, que puedas acceder a un lugar y que el modo de acceso sea el apropiado. Se validan las dos. Por ejemplo, que puedas acceder, si vos querías escribir, que tengas permisos de escritura también, ¿sí? Por ahí tenías permisos de lectura y no solo de escritura, ¿está bien? En el ejemplo que vimos acá,
Solo estamos viendo la primera parte todavía, no estamos viendo la segunda. Solo estamos viendo que puedas acceder a una dirección, pero no estamos trabajando el cómo, ¿sí? Pero el hardware valida las dos partes, ¿sí? Que puedas acceder a un lugar y que aparte de lo que quieres hacer, lo puedas hacer, ¿sí? ¿Y de dónde saca ese permiso? ¿Del PCB? ¿De dónde saca? Cuando veamos los esquemas de asignación de memoria a los procesos, vamos a ver que en algunas tablas se guardan qué permisos tiene cada proceso sobre esos pedazos de memoria que le fueron asignados. Entonces vamos a ver en qué lugar se asigna si es de lectura, si es de escritura, y con eso después el hardware lo va a validar, ¿sí? Por eso es una información que va a estar en algún lugar de, de, de las estructuras que va a tener el sistema operativo para los espacios de memoria asignados a ese proceso, ¿sí? Y después esa información va a llegar a algunos registros del procesador cuando el hardware tenga que hacer las validaciones apropiadas. Eso te lo expliqué muy por arriba, pero después vamos a profundizar un poco, ¿sí? No, perfecto, perfecto. Bueno. Entonces, tres conceptos muy importantes, ¿sí? que estuvimos viendo, ahora le ponemos un nombre. Esto que vimos acá, ¿sí? Era una dirección lógica, ¿sí? Y esto también, ¿sí? Entonces, ¿qué es una dirección lógica? Acá hay una definición. Es una referencia a una ubicación en memoria que de alguna manera es independiente de la ubicación real, ¿sí? Y que requiere, eso no está ahí en la traducción, pero yo se lo agrego en la definición, una traducción, ¿sí? Para poder llegar a la ubicación real, ¿sí? Entonces, si yo digo la variable nombre, es una dirección lógica, ¿sí? Estoy refiriéndome a una información que voy a guardar en un único lugar, y siempre que hable de nombre voy a referirme al mismo lugar, pero no sé dónde en la memoria va a estar guardado, ¿sí? Estoy como desacoplado, ¿sí? Eso es una dirección lógica. Una dirección relativa es como un tipo de dirección lógica donde se expresa de manera desplazada o relativa a un punto conocido. Típicamente es el comienzo del programa. Entonces yo digo, voy a ubicar esta variable 10 bytes después del comienzo del programa, ¿no? Eso es un ejemplo de una dirección relativa, ¿sí? Sigue siendo una dirección lógica, pero que se expresa de esa manera. La mayoría de las direcciones lógicas que nosotros vemos, todas, se expresan así, como direcciones relativas, ¿sí? Así que bueno, eso. Y después, bueno, direcciones absolutas o físicas, vamos a usar esos términos para hablar de la verdadera ubicación en memoria, ¿no? Entonces, esto que teníamos acá era la ubicación física, ¿no? Esto de acá a la derecha, ¿sí? Y estas dos de acá eran direcciones lógicas, ¿sí? Esta lógica y esta podríamos decir que es una dirección relativa, pero también vale decir que es una dirección lógica, ¿sí? Vamos hasta acá. Bueno. Déjenme ver rapidito mi machete, a ver si hay algo más interesante que... Uy, qué quilombo tengo hasta acá. Ah, mira, referencias de lugares, bla, bla, bla. Bien, bien, bien. Ah, el ejemplo de las bibliotecas. Ah, y yo daba esto. Bien. Bueno. Parecido a este tema que vimos acá de cuándo hago la traducción de direcciones lógicas a direcciones físicas, porque el hardware necesita al final direcciones físicas. Un problema parecido se tiene que resolver cuando yo tengo que referenciar una biblioteca que voy a usar, ¿sí? Yo voy a referenciarla de una manera y después cuando el programa esté ejecutando, tiene que ser referenciada de otra, ¿sí? Entonces acá pasa algo parecido. Uno de esos slides no son los mejores, pero lo que yo voy a hacer es quedarme con este y con este último.
¿Cómo sería el camino original si yo tuviera un programa y una biblioteca, el camino completo? Yo armo mi programa, lo escribo en .c, lo compilo, ¿sí? Pero después la biblioteca, alguien tiene que haberla escrito también en un lenguaje de alto nivel y la tiene que haber compilado, ¿sí? Entonces yo puedo agarrar y decir, bueno, este ejemplo no está tan bueno, pero bueno, no importa. Una En el consulta. momento que yo hago el enlace, ¿sí?, de mi programa, aparte de tener una biblioteca y funciones, imagínense que estos son funciones mías, yo podría agarrar y decir, bueno, voy a pegarle todo el código de todas aquellas bibliotecas del sistema que yo necesito usar, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo llamé a la función printf, yo no tuve que programar la función printf, alguien ya la había programado y yo simplemente la puedo llamar, ¿sí? Pero el código tiene que estar en algún lugar y mi programa, si ese código no existe cuando el programa está ejecutando, el programa no puede funcionar. Entonces, una manera de realmente resolver eso podría ser, bueno, cuando vos estés queriendo generar el ejecutable, no alcanza con que tengas tu propio código, el código que llamaba a la función, sino que aparte tenés que tener el código de la propia función. Entonces, nada, agarro ese código de la propia función que ya está compilado y armo un único bodoque, ¿sí?, que representa todo tu programa, lo junto y recién ahí lo cargo a la memoria RAM, ¿sí? Ese tipo de enlace del programa con sus bibliotecas es un enlace estático, ¿sí? Y tiene como contra que si después yo tengo un segundo programa que se compila y que va a reutilizar la misma biblioteca del sistema, ese programa va a generar un ejecutable con la biblioteca del sistema y ese segundo programa completo se va a volver a cargar en la memoria RAM y naturalmente voy a tener dos programas con la misma biblioteca del sistema cargada dos veces. ¿Me siguen más o menos? Si yo agarro esa biblioteca y la hago parte de mi programa, como en este ejemplo, no hay forma de que después dos programas en memoria RAM reutilicen el mismo código, sino que cada uno va a tener su propia copia, ¿sí?, de ese código. Que sería un ejemplo más o menos como este. Ignoren un poco el título, digamos. Significa que si hay un cambio en la biblioteca, tenés que recompilar todos los programas que lo utilicen. Exactamente. Exactamente. Eso está bueno. Es un ejemplo importante. Y otra estrategia que vamos a ver, hay como en realidad dos, pero es hacer un esquema más dinámico. Consiste en decir, bueno, si yo tengo dos procesos, Corra Santan me dijo, en la parte de la biblioteca de enlace está medio mal, está medio complicada. Bueno, no hay problema. Hacé que tus dos programas usen la misma biblioteca, pero la biblioteca compartida cargala una sola vez, ¿sí? Y de esa manera vos cargas los dos programas, pero la parte del código de la biblioteca lo cargas una sola vez en la memoria RAM y cada programa puede referenciar a la biblioteca al mismo código que está cargado en la memoria RAM, ¿no? Eso es un enlace más dinámico, ¿sí? Y hoy en día, cuando ustedes están compilando un programa sin darse cuenta, están haciendo un enlace dinámico, ¿sí? Porque el código de la función printf, el código de la función para crear hilos, está instalado en el sistema operativo y está cargado en la memoria RAM una sola vez. Y todos los programas que estén usando la función printf en realidad están referenciando a un único código que está en algún lugar de la memoria RAM y que está siendo compartido por todos los procesos que están ejecutando, ¿sí? Así que bueno, eso es un enlace más de tipo dinámico. Pero bueno. ¿Qué tiene de bueno esto? ¿No? Como decía Fede. Si yo quiero cambiar el código de la biblioteca porque alguien encontró un error y lo quiere actualizar, no tengo que recompilar los programas si mi enlace es dinámico. Lo único que tengo que hacer es recompilar solo la biblioteca, volver a instalarla en el sistema operativo y cargarla. Y los programas automáticamente van a empezar a usar esa biblioteca actualizada, ¿sí? Mientras que en el esquema anterior, si el proceso tiene embebida la biblioteca dentro,
no me queda otra que recompilar el proceso completo. ¿Se entiende? Porque era un enlace más de tipo estático. Bueno, bien. Este es el momento en el cual explico. Ah, qué lindo, mail de laburo. Un tema que no está en la PPT. Dame un segundito. ¿Dónde lo tengo? Acá no, acá no, acá sí. El espacio de intercambio. Esto lo podría hacer dibujando, ¿no? Sí. Vamos a ir acá. ¿Qué pasa? ¿Me quedé sin internet o no me anda esto? Online, ¿no? En teoría. ¿Te lo escuchan? Sí, Estás escribiendo Jamboard. Ah, en vez del otro, no importa, lo tengo que tener acá, en teoría. Desde acá voy a llegar. Así soy feliz. Ahí va. Ahí va. Claro, era sin la P. Siempre pensé que era con la P. Bueno, no importa. Perfecto. Entonces creamos acá uno nuevo y hacemos la super técnica. A ver. ¿Dónde estaba esto acá? Y a esto le llamamos memoria. Entonces lo que vamos a ver acá un poco es el tema sería el espacio de intercambio, ¿sí? O sea, cómo... ¿Vieron cuando veíamos que los procesos pueden, con los sistemas operativos pueden suspender a los procesos y los tienen que dejar en algún lugar? Bueno, ese lugar de alguna manera es el disco, ¿sí? Y de alguna manera lo que hacen los sistemas operativos es definir algún espacio en memoria secundaria, típicamente el disco, donde van a guardar temporalmente aquellos procesos que están en la memoria RAM y que decidieron sacarlos por algún motivo, ¿no? Si decidieron suspender el proceso completo, sacarlo porque no estaba haciendo nada, puede ser uno de los motivos. Otro puede ser porque deciden sacar una parte del proceso y no completo porque también quieren hacer un uso óptimo, ¿no? Entonces, como sea, ese área de almacenamiento es un área que cuando un sistema operativo está funcionando tiene que ser definida en algún lugar del sistema de archivos, en algún lugar del disco, y a veces hay como muchas estrategias, a veces se define como un área separada del disco. El concepto acá que estoy buscando es partición, ¿no? A veces se arman como particiones distintas, después cuando vayamos a ver clases de file system vamos a volver sobre esto, y otras veces en realidad es como una única partición, como si fuera todo el mismo disco, pero el sistema operativo guarda en algún archivo todo ese espacio que está exclusivamente reservado para guardar los procesos cuando los saca de la memoria RAM, ¿no? ¿Qué significa esto de guardar los procesos en el disco? Significa leer todos los bytes que se corresponden con la imagen del proceso y lisa y llanamente escribirlos en el disco, ¿no? Copiarlos ahí y bajarlos como si uno estuviera escribiendo un archivo, ¿sí? ¿Esto funciona si lo hago? A ver. Sí, bien. Entonces, si yo tengo un proceso, ¿no? En la memoria RAM tengo acá un proceso que lo tengo ubicado acá, ¿no? Con todo su código, con todos sus datos. Bueno, en algún lugar del almacenamiento secundario, que típicamente va a ser un disco, si yo defino una partición, entonces lo que va a pasar es que tengo, supongamos, dos particiones. Vamos a ponerla así. Una para los archivos comunes y corrientes, y la otra para realmente guardar aquellos procesos que temporalmente estoy guardando para sacar de la memoria RAM, y a ese área le vamos a llamar área de swap. ¿Sí? ¿Está bien? En la traducción en castellano sería área de intercambio, ¿sí?
Por lo tanto, cuando el sistema operativo dice, bueno, yo tengo que sacar este proceso de la memoria RAM, lo manda ahí, ¿sí? Al área de swap. Y más tarde, cuando lo tiene que volver a traer, bueno, de acá lo trae y tal vez lo trae a otro lugar, ¿no? Entonces, si lo sacó de acá, obviamente lo sacó de la memoria RAM, se lo llevó y después lo volvió a subir, ¿no? En este gráfico que cada vez se entiende menos. Ahí va, ¿no? Esto sería el paso 1 y este sería el paso 2. Bueno. Nada, o sea, no es el gran concepto esto, pero ese es el momento como para terminar de darle nombre. O sea, todos los sistemas operativos manejan esto, este espacio de intercambio o área de swap, y por ahí muchas veces escucharon el concepto de estar swapeando o el sistema está haciendo swapping, y esto tiene que ver con que a veces se lo menciona como que el sistema está andando mal o como algo negativo, porque lo que pasa es que naturalmente llevar un proceso a disco y después volver a traerlo a la memoria es un proceso que tiene un overhead grande, porque los discos operan a una velocidad a una tasa de transferencia mucho más lenta que la memoria RAM. Entonces, tiene un costo asociado en términos de performance llevar un proceso de disco y traerlo. Tiene que valer la pena para poder hacerlo. Y a veces, cuando eso no funciona bien, el sistema termina llevando algunas partes al área de swap y después volviendo a traerlas, pero no es suficiente, y entonces termina andando muy lento, muy lento, muy lento, y uno dice, bueno, está swapeando, ¿no? Y por ahí empiezas a ver indicadores. Hace un par de años vos escuchabas al disco haciendo ruido o que se prendía la luz del disco. Eso no era un tema de que el área de swap sea algo malo, sino de que llevar y traer muchas cosas de disco, obviamente, para una operación normal termina siendo demasiado costoso, ¿no? Pero bueno, acá arriba estarían los archivos comunes, ¿no? Acá yo tendría mi clásico a.txt. O sea, esta separación que yo estoy haciendo es una separación en la cual hay dos particiones, una donde están los archivos del usuario, los que uno ve y opera común y corriente, y después otra región donde el usuario no opera, pero que el sistema operativo sí opera, ¿sí? Entonces, esta es una estrategia posible, ¿no? La estrategia de tener dos particiones separadas. Y la otra estrategia consiste en decir, bueno, no, tengo por un lado mi memoria, por otro lado mi disco, y no tengo dos particiones, tengo una única partición, ¿sí? Y tengo los archivos, y al lado de mi clásico a.txt, ¿sabes qué? Tengo acá otro que va a ser más especial, por eso lo dibujo en verde, y que es el archivo de swap, pero sigue siendo un archivo swap. Un archivo más, que el usuario común y corriente lo va a poder ver, pero por ahí no lo va a poder eliminar porque es un archivo del sistema, ¿no? Esta es una segunda estrategia de llevar adelante este área de intercambio, ¿no? Tener un archivo gigante que está ahí adentro, ¿sí? Después, cuando avancemos en la clase de file system, ahí por el fin de la cursada, vamos a profundizar sobre las diferencias realmente entre, bien, qué son las particiones, qué son los archivos y un poco cómo se relacionan los dos conceptos, ¿sí? Bueno. Bien. Bueno, particionamiento fijo. ¿Todo bien por acá? ¿Alguna duda? ¿Vos, Fede, querés agregar algo? No, por ahora nada. Ok. Bueno, tengo que hacer un corte de 5 minutos. Porque tengo que hacer una parada técnica. Así que vamos a cortar 5 minutos y vuelvo, ¿sí? Así que volvemos ahí prontito. Dejo de grabar y venimos.